Muy bien, buenas noches. En nombre del Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, le damos la bienvenida y las gracias por su presencia en nuestro Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú para escuchar la conferencia Innovación Tecnológica en Energía, a cargo del ingeniero Rodolfo Samayoa. Antes de dar inicio a la misma, permítame presentar a nuestra gerenta del Consejo Nacional, ingeniera Luisa Ulloa. Un aplauso, por favor. Y a nuestro conferencista, ingeniero Rodolfo Samayoa. Igualmente saludamos la presencia de nuestros panelistas, ingeniero Edwin Quintanilla y el doctor Modesto Montoya Zabaleta. También saludamos a aquellos que nos acompañan bajo la modalidad virtual a través de nuestra web, que están viendo las exposiciones y escuchando lo que se transmite vía este sistema. Antes de dar pase a la exposición, quisiera pedirles que sus celulares sean colocados en modo vibrador, por favor, a fin de no interrumpir con el desenvolvimiento de la conferencia. Meto esto, ¿está bien? ¿O se puede? ¿Se mete? Daré una breve explicación de nuestro programa del día de hoy. Tendremos la exposición del ingeniero Rodolfo Samayoa con una duración aproximada de 40 minutos. Luego de culminada la misma, presentaremos a los panelistas, quienes se acercarán al estrado para hacer un comentario sobre la exposición de aproximadamente 10 minutos cada uno. Luego, terminada la presentación de los panelistas, el público tendrá también la opción de hacer algunas preguntas, lo mismo que aquellos que nos están visualizando vía la web. Muy bien, las primeras palabras a cargo de la ingeniera Luisa Ulloa, de saludo a ustedes y a nuestros invitados. Muy buenas noches tengan todos ustedes. En nombre del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Nacional, le damos la más cordial bienvenida. Agradecemos al ingeniero Rodolfo Samayoa López, quien en esta oportunidad nos va a dar la conferencia de Innovación Tecnológica en Energía. Ya nosotros conocemos la trayectoria del ingeniero Samayoa, él completamente un experto en el tema. Vamos a sacar muchos conocimientos nuevos y experiencias de su desarrollo profesional. También un saludo especial al doctor Montoya y al ingeniero Edwin Quintanilla, quien en esta oportunidad van a ser de panelistas. Sin más, solamente agradecer nuevamente al ingeniero Samayoa por esta exposición y que todo éxitos en la misma. Gracias. Muy bien, gracias, ingeniera Luisa Ulloa. A pesar de que la ingeniera Ulloa ha dicho que todos conocemos a Rodolfo, siempre queremos destacar algunos puntos clave de su currículum, haciendo un resumen. El ingeniero Samayoa es ingeniero mecánico, con grado de magíster de la Universidad de Rusia de la Amistad de los Pueblos, RUDN. Posgrado en el Instituto Francés de Petróleo, estudios de especialización en el International Center for Management Development de la Academia Stefan Gheorghiu de Bucarest, Rumanía. Tiene estudios de especialidad en el Instituto Forestal de Suecia, es doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Ingeniería, catedrático de la UNI por más de 40 años en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, expositor en foros y congresos. Además, quiero destacar que el año pasado el ingeniero Samayoa recibió el título otorgado por el Colegio de Ingenieros
en la Orden de la Ingeniería por haber sido uno de los 26 mejores ingenieros del año 2016. Recibamos al ingeniero Samayoa con un fuerte aplauso que nos va a dar la exposición Innovación Tecnológica en Energía. Creo que estoy aquí con el micrófono. Bien, buenas noches a todos. Gracias por venir a compartir este evento. Muchos son amigos, entrañables y viejos amigos. Por eso me siento muy grato estar acompañado de todos ustedes. Quiero aprovechar esta oportunidad para saludar a los colegas de la IEEE, de la cual también soy yo miembro, porque en Perú su fundación fue hace 50 años. Entonces, es un organismo que en Perú está también cumpliendo 50 años. Y es una gran oportunidad precisamente para hablar de energía, porque donde más y mejor se puede hablar de este tema precisamente es esta casa y compartirlo con ustedes. Por eso, el tema que he escogido para conversar con ustedes hoy día está relacionado con la innovación tecnológica. Pero vamos a hablar todo este tema en relación a la energía solar. Y eso es lo que nosotros vamos a compartir, ¿no es cierto?, durante esta conferencia. Y quiero que sepan ustedes que yo soy parte de este grupo Continuo Energías Positivas, que es especialista a nivel mundial en energía solar y ha hecho operaciones y construcción de plantas solares en diferentes partes del mundo. Está asociada con empresas grandes de investigación, de fabricación de equipo y material eléctrico inteligente, con inversionistas, banca, etc. Y eso permite, ¿no es cierto?, que haya fluidez en la acción de esta corporación. Vamos a iniciar nuestra conversación con una visión sobre la matriz energética mundial. Mucho hablamos de ella y vamos a ver si en esta oportunidad le damos un toque un poco diferente. Vamos a preguntarnos quién es el que demanda electricidad. Entonces regresemos un poco hacia atrás y es la famosa revolución industrial. A pesar de que ya todo el mundo requería electricidad, pero es la revolución industrial la que finalmente, ¿no es cierto?, demanda el desarrollo de las grandes centrales termoeléctricas que inician su desarrollo con el combustible carbón, petróleo residual. Esa fue la matriz energética que se inicia con fuerza y es por eso que entramos a las máquinas térmicas que presentan un reto extraordinario a la tecnología. Es decir, quieren crecer, pero hay retos. Entonces, el reto, ¿qué significa? Tener materiales para construir plantas más grandes. Y aparecen dos parámetros que limitan ese crecimiento. En el ciclo Otto vemos que a mayor presión podemos conseguir mayor área, eso significa mayor potencia, por tanto es un parámetro que nos obliga a crecer si es que queremos tener más trabajo. Y el diagrama de Rankine, que también nos presenta con su área, ¿no es cierto?, de trabajo, el trabajo termodinámico, nos dice si quieres tener más trabajo, levanta la temperatura. Entonces, la tecnología de resistencia de materiales responde a estas dos inquietudes y cuando en los 1900, ¿no es cierto?, el desarrollo de las centrales termoeléctricas ya había alcanzado con mucho esfuerzo hasta 260 megavatios y soportando cada vez presiones un poco más altas y la temperatura siempre fue un problema. Pero al final hay un quiebre extraordinario y se encuentran materiales que responden a altas presiones y altas temperaturas y es el gran quiebre y podemos encontrar centrales termoeléctricas de hasta 900 megavatios por unidad. Entonces, siendo así, se masifica el uso de las centrales termoeléctricas, pero con esta figura,
Y entonces aparece frente a esto exigencias de carácter ambiental. Y la tecnología nuevamente responde y construye y diseña los bancos de depuración, desulfurización, rebaja de NOx y hasta el lavado de los gases de escape que salen, ¿no es cierto?, de las calderas de estas grandes centrales. Y finalmente, estas centrales operan en forma más amigable con el medio ambiente, pero no eliminan la contaminación. Entonces, siendo así, se crea un circuito de poder económico extraordinario de estos tres tipos de combustibles: el carbón, el petróleo y el gas natural. Entonces, todos estos participan de una escalera de producción que inicia en la exploración y la extracción, en la producción y el tratamiento, su transporte hasta el sitio de consumo, que en el caso nuestro va a ser la central termoeléctrica. Entonces, estos tres combustibles crean cada uno su circuito de poder económico. ¿Y quién no siente en el mundo el poder de los grandes petroleros? Y ahora aparecen los grandes círculos económicos del gas natural. Con esta perspectiva, ¿no es cierto?, hacen un análisis en los años 90 y muestran cómo es la matriz energética desde 1850 hasta 2100. Este análisis tiene una extraordinaria particular porque muestra un periodo hasta 1900 en donde casi el 100% de la energía eléctrica es producida por carbón, y cuando aparece el boom del petróleo desplaza al carbón pero no la elimina, y el gas natural en aquella época era el enemigo de los petroleros porque la venteaban o la quemaban. Y la energía hidroeléctrica aparece también, pero no con mucha fuerza, porque hay limitaciones, los ríos, los lagos, etc. Entonces su crecimiento tampoco es grande. Entonces al final queda una composición de la matriz energética sobre la base de carbón, de petróleo. El gas, cuando toma precio, comienza a competir y desplaza al petróleo, pero se proyecta que al 2100 estos combustibles desaparecerían y el crecimiento de la demanda podría ser en base a las plantas nucleares. Entonces, con esa visión es que queda la matriz energética en su forma clásica de producir más electricidad. Entonces, ¿quién aparece con fuerza? Es la energía solar. No es que no se conocía, sino su fortaleza probablemente no la conocíamos en la magnitud que realmente es. Entonces, aparece que el Sol, si ponemos del tamaño de este cubo la irradiación anual que nosotros podemos utilizar el Sol, fíjense en comparación de las reservas totales de carbón, de petróleo, de gas natural, de uranio, y este cubo más pequeño es el consumo anual de energía de todo el planeta. Entonces, si tenemos esta energía y se instala una planta de este tamaño en el Sahara, podemos dar energía eléctrica a todo el planeta. Entonces, estamos desde ese descubrimiento con un cambio en la matriz energética. Y en los 2000 ya los analistas y los mismos grandes petroleros comienzan a introducir las energías renovables en la matriz energética, que sigue siendo predominantemente en base a petróleo, carbón y gas natural, pero ya aceptan que hay casi un 20% de energía renovable, y básicamente la solar. Entonces, la solar, cuando hace su aparición con esa fortaleza, tiene una extraordinaria virtud, que aparece con buenos precios. Y vamos a ver lo que pasó en Perú. En Perú, en el 2010, compramos energía solar a $221 el megavatio hora por energía. Y vamos a dar de frente un salto al 2016. En el 2016 en Perú compramos energía a $48 el megavatio hora. A los 5 días en México pagaban $44. Y al final de los 2016 en Chile pagan $29 por megavatio hora. Entonces, esa extraordinaria virtud muestra la energía solar, y en el Perú, gracias a este decreto o ley, el 1002, ¿no es cierto?, se llevan a cabo estas subastas y se consigue este precio. Y además hay una cosa que resaltar: esta ley
se dio en el 2008, pero la subasta fue prácticamente en el 2011. Es que en el 2008, cuando hablamos de energía solar, hablamos de 600, 700 y 800 dólares del precio del megavatio hora. Por eso es que este decreto no funcionó a partir de ese año, sino mucho más después. Entonces, con esa extraordinaria fuerza que tiene la energía solar, hace que los países desarrollados traten de conseguir ventajas sobre su sector energético. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Reducir los altos precios de la energía eléctrica para los usuarios. Entonces, quienes se preocupan más son los países que tienen y dominan tecnología o los países económicamente fuertes. Entonces, es así como en Europa, Japón, etcétera, los usuarios libres pagan más de 200 dólares el megavatio hora. Entonces, siendo esto un problema y también social, entonces comienza a aparecer la fortaleza de los países, que tienen tecnología y pueden invertir y comienzan a efectuar grandes inversiones en energía solar. Entonces, la aparición de la gran inversión en energía solar precisamente lo hacen los países a quienes llamamos desarrollados. Estas dos columnas muestran la diferencia entre la inversión que hacen los países desarrollados frente a la inversión que hacen los países, vamos a llamar, en vías de desarrollo. Pero la inversión crece, pero ¿quiénes invierten más? Los países desarrollados. Entonces la diferencia es enorme frente a las inversiones que ejecutan para conseguir el mismo servicio los países en desarrollo. Entonces, lo que vemos aquí es una extraordinaria inversión, grande por supuesto, en energía solar, y hay algo importante, un punto de quiebre. Vamos de frente al 2014. Los países desarrollados y los países emergentes invierten exactamente casi los mismos montos que lo están haciendo los países desarrollados. Entonces, este gran crecimiento de estos miles de millones de dólares, ¿no es cierto?, es prácticamente la mitad para cada lado. Entonces, ya se acepta que los países desarrollados y los emergentes son actores que están haciendo uso de esa energía de bajo costo, y entre los países emergentes está la China y la India. Pueden ver cómo ellos están desarrollando el uso de la energía solar frente a los Estados Unidos. Obviamente están ganando. Y al 2012, cuando se calculaba 104 gigavatios de potencia de energía solar, al 2040 se calcula que va a haber prácticamente más de 3.500 megavatios gigavatios de energía solar. Este análisis muestra precisamente cómo es que al 2040 el 29% de la energía que se produce en el planeta podría venir o va a venir del sol, y el 13% de la energía eólica. Entonces estamos hablando que más del 40% con estas predicciones van a ser de energía solar. Como hemos visto que esta es una extraordinaria oportunidad, hay hombres visionarios, y uno de ellos es este, que encuentra una nueva visión social del mundo y quiere luchar por los objetivos del desarrollo sostenible con energía solar. Y los ODS, que son estos objetivos de desarrollo sostenible, en su número 1, indican que hay que luchar por la vida, hay que eliminar la pobreza. Y el número 7 dice que debemos producir energía limpia. Estos son los objetivos que todos los países han firmado en el Acuerdo de las Naciones Unidas, entre ellos el Perú, que se ha comprometido a reducir las emisiones en 30%. Entonces, Narendra Modi comparte esa visión y lo pone para la vida del planeta, lo pone en las manos del hombre, lo pone para las familias, para que en sus casas produzcan electricidad. Entonces, aparecen las ciudades solares ecológicas. Esta es
un barrio con bastante vegetación y este es otro tipo de casa que también es solar y aparecen su uso social con estas casas que tienen jardines, huertos, etc. Y estos niños que están esperando el ómnibus del colegio están debajo de unos paneles solares que hace de banca. Entonces, la arquitectura obviamente va a contestar a todas las exigencias del mercado y es por eso que aparecen diferentes diseños de tipos de casas en función del poder adquisitivo de las clases. Entonces, eso permite saltar a lo que hoy se habla mucho, que son las ciudades inteligentes. Esta es una de ellas. Fíjense la hermosura de su arquitectura, la homogeneidad de su diseño. Estas calles están diseñadas prácticamente con un criterio inclusive de autorrefrigeración. Calculan la dirección de los vientos, etc. Entonces, la gente vive feliz y la energía solar en las ciudades inteligentes como esta permite poner jardines. Este es un jardín de lo que se denominan los paneles solares amorfos. Con estos paneles se construyen árboles. Entonces, esto es un jardín de paneles solares. Entonces, la belleza también va acompañado desde ese punto de vista. Por eso es que la energía solar puede entrar al transporte fluvial y marítimo, puede entrar al transporte terrestre, puede entrar al transporte vehicular con automóviles, puede entrar al transporte aéreo con aeropuertos solares, puede entrar en la aviación. Este es el avión que ya dio la vuelta al mundo. Entonces, estamos en una época extraordinaria que nos permite definir, ¿no es cierto?, qué cosa es la generación distribuida con energía solar. Hemos visto que podemos producir sol en varias modalidades. Este es un panel solar, son dos de 300 watts cada uno, que yo lo puse en la feria ganadera del 2016. Me pidieron para hacer ver que los regantes de los Andes podrían usar energía eléctrica solar para regar. Entonces, ¿en qué consiste esta planta? Estos dos paneles producen 600 watts de energía, pasan a una batería y con este inversor nos ofrecen energía de 220 voltios y mueven un motorcito bomba de medio caballo y con eso produzco 80 litros de agua por minuto con un aspersor de 10 metros. Entonces, el agua, pasto, ganado y tierra con energía solar para los Andes fue lo que nosotros y yo tuve la oportunidad de presentar en aquella feria. Vamos a definir qué es entonces en esta modalidad la generación distribuida. Vamos a poner por un momento en nuestra casa un ejemplo. Tenemos nuestra casa conectada a la red porque el distribuidor nos envía, ¿no es cierto?, su factura mensualmente. Y nosotros consumimos el medidor que lo maneja el distribuidor, lo lleva, lo controla y emite su factura mensual. Y ese es un pago por la energía que consumimos. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Ese panel que ustedes han visto, que les he mostrado en la fotografía anterior, lo vamos a poner en el techo de nuestra casa. Entonces, voy a producir esos 600 watts. Y si yo consumo 600 watts en mi casa, entonces en el día no le voy a consumir al distribuidor. Entonces, yo tengo una primera ventaja, que como la energía solar, hemos visto, es más barata, entonces en el día yo voy a tener energía propia y barata. Y en la noche voy a consumir la energía cara del distribuidor. Vamos a dar una alternativa más. Supónganse que ustedes han decidido poner no 2 paneles, sino 4. Entonces estamos hablando de 4 por 3, 12, 1200 watts. Pero ustedes consumían solamente 600. ¿Y dónde van los otros 600? Los otros 600 lo van a inyectar a la red. Entonces van a instalar un medidor inteligente de doble vía. Y ese medidor va a controlar cada 15 minutos el consumo de energía que tienen ustedes
y el exceso o el excedente que ustedes inyectan a la red. Entonces, aquí aparece una modalidad de un nuevo comercio, una nueva actividad comercial entre usuario y distribuidor. El usuario que también es generador. Entonces, esta forma de definir la generación distribuida en las casas tiene un ejemplo extraordinario en un esfuerzo de los alumnos de la Universidad Nacional de Ingeniería que construyeron la casa solar que participó en el concurso mundial de casas solares en Colombia el 2015. Uno de los parámetros, además de la belleza, etcétera, etcétera, que son factores de cálculo para escoger a los ganadores, que fueron 100 universidades que construyeron 16 casas, la UNI fue sola, tiene una exigencia de eficiencia energética y que consiste en cuánto de lo que produce de electricidad con sus paneles lo consume. Entonces, cuando hablamos de eficiencia energética, lo que estamos entendiendo es de que del total que produzco energía eléctrica, yo debo consumir la menor porción posible. Entonces, eso significa que mi casa es eficiente y el excedente lo coloco en el sistema. Estas casas en Colombia formaron una villa y se conectaron al sistema interconectado de la ciudad de Cali. Entonces, funcionó lo que hemos explicado y definido más antes. Tanto se han desarrollado en la generación distribuida las casas solares que ahora están estandarizadas. Precisamente la IEEE tiene normas que permiten modelar, etcétera, en forma estandarizada, ¿no es cierto?, los diferentes tipos de casas que uno desea. Pero esta energía viene acompañada de otras tecnologías y vamos a ver algunas de ellas. Una de estas es la tecnología de la conectividad que se basa en el uso de sensores. ¿Y en qué consiste la conectividad? Consiste en gestionar transporte, agua, suministro de agua, la banca, la iluminación, los desperdicios, o sea, la basura, plantas solares, la seguridad de las calles, la facturación, etc. Entonces, toda esta gestión se hace en base a sensores, ¿no es cierto?, que van a captar la señal de lo que queremos controlar. Imagínense la gestión de una banca. Una banca cualquiera, aquí tiene decenas de oficinas en Lima y probablemente cientos a nivel del país. Entonces, todo eso se puede gestionar a base de sensores que se instalan en su sistema y toda esta información va a las nubes y de las nubes se recoge en un centro de control. Y en el caso de la electricidad, va nuestra facturación de todos los usuarios a través de este sistema al centro de control, que es finalmente quien emite la factura. Entonces, quiere decir que hay inteligencia de conectividad y tecnología de sensores para poder hacer esta operación de suministro de energía eléctrica. Probablemente la tecnología de la conectividad tiene un gran ejemplo en el transporte. Estos carros ya no tienen chofer y son tan seguros, solamente para darles un ejemplo, este carro tiene un sensor delante que le permite respetar la distancia de los 3 metros que existe entre un vehículo y otro. Entonces, este carro nunca va a chocar, porque apenas este carro sienta que se reduce esa distancia, el sensor actúa y frena al vehículo. Entonces, este ejemplo probablemente muestra cómo es que la tecnología de la conectividad nos permite, ¿no es cierto?, ejecutar este uso de la energía solar. Y hay otras tecnologías como esta, que es desarrollada por un colega nuestro, que es Alejandro Inacochea, y es cómo liderar el nuevo enfoque de la gestión de los negocios. Entonces, lo que está hablando es de la tecnología prospectiva. Es decir, la prospectividad, ¿qué significa? Es no planificar necesariamente con parámetros clásicos, sino es que ya se define lo que vamos a hacer con mucha precisión. Entonces, sabemos lo que vamos a hacer. No porque hoy haya ocurrido en Perú una desgracia, vamos a construir 1000 casas o 10.000 casas. No,
siempre se requieren casas y se sabe cuánto quiere, porque sabemos cuántas familias hay, cuántos miembros tiene la familia y de qué sexo son y cuáles son sus costumbres, etc. Entonces, hay parámetros prospectivos, ¿no es cierto?, que permiten con prospectividad determinar cuántas casas voy a construir y dónde. Entonces, siendo así, lo vamos a hacer además con otra tecnología. Lo vamos a hacer con la tecnología de la disruptividad. Y vamos a hacer esas casas, pero las vamos a hacer con construcción diferente. Entonces, en eso reside esta tecnología de la disrupción. Probablemente ahora vamos a tener una gran oportunidad. Yo no hablo de reconstrucción. Vamos a construir casas diferentes. Y eso es lo que hay que hacer, porque la tecnología lo permite. Han visto ustedes las casas solares, son una gran alternativa. Todo el planeta tiene irradiación, nadie deja de tener irradiación. Entonces, aparece otra tecnología, que son los analistas. Y aquí tenemos un líder de la comunicación, un latinoamericano, Oppenheimer, ¿no es cierto? Él siempre, sus entrevistas, cuando hablaba de la innovación tecnológica, y yo lo escuché cuando entrevistaba a un científico de la Universidad de Oxford y a otro de la Universidad de Florida, discutiendo sobre qué iba a pasar en el mundo cuando en los años 35, 40 va a haber 47% de desocupados en el planeta porque van a ser reemplazados por robots. Entonces, dentro de esa discusión, la conclusión final de Oppenheimer fue, primero, educar, segundo, educar, tercero, educar. Es eso. Entonces, sí, hoy día la gente se educa con herramientas para poder responder a un mercado de trabajo de los años 2030, 2040, obviamente que los va a tener trabajo, pero si no aprende, si no se educa, entonces probablemente sí se va a quedar desempleado. Entonces, cuando hablamos de este tema, es importante ver cuáles son los pilares de la política energética. Yo siempre me quedo con la base, que es extraordinaria, porque primero está el medio ambiente, ¿no? Y lo más importante es la accesibilidad, es el libre acceso de las personas a tener electricidad. Y hay factores que hoy ponen en una forma extraordinaria la tecnología que existe. Solamente, vamos a llamar inventos, si queremos llamar así, la aparición del shale gas, ¿no es cierto?, ha reducido de $10 a $2.8 el millón de pies cúbicos, miles de pies cúbicos, ¿no es cierto?, de gas natural, más barato que en Perú. Estamos pagando 2.87. Entonces, estos factores, como este otro, que dice que las baterías para los vehículos podrían llegar a costar $250 por almacenamiento de 1 kWh. Entonces, estamos frente a extraordinarias oportunidades como esta otra tecnología, que el uso de la iluminación inteligente en el 2020 permitirá ahorrar $100.000 millones. O como esta nueva serie de baterías que podría costar en $150 almacenar 1 kWh, al 2020 masificará que en casa tengamos baterías para poder usar energía en otro momento. Entonces, con la presencia desafiante, yo no diría desafiante, sino real de la energía solar, ¿no es cierto?, y las tecnologías disponibles, podemos ver dónde podemos aplicar la generación distribuida. Obviamente las casas, ¿no es cierto? Aquí quiero recordarles algo que vi. Entrevistaban a una ama de casa de Australia y le preguntaban, ¿cómo se siente usted ahora en su casa donde usted ha puesto paneles solares? Su respuesta fue extraordinaria. Primero dijo, ya no discuto con mi esposo porque ya no me llama la atención para guardar o cuidar la luz, no prender el televisor todo el tiempo, etc. Ya eso desapareció. Pero algo más dice, yo tengo ahora energía que me sobra y caliento mi piscina. Y como
Hay carros eléctricos, también tengo uno y tengo electricidad para cargar. Pero dijo, lo más importante, lo que me sobra, me lo compran. Entonces, esa es la modalidad, ¿no es cierto?, de la generación distribuida. Así como estas en Perú, aquellas compras que se hicieron se han instalado en repartición y en Majes, que están en el desierto de Arequipa, pero son centrales que se han instalado muy cerca de las subestaciones. Esta es otra de las grandes ventajas de la generación distribuida. Es decir, tú distribuyes donde tú deseas. ¿Y dónde hemos instalado estas plantas? Cerca de las subestaciones. Entonces, esto tiene muchísimos efectos positivos. Primero, que eliminan la longitud de las líneas de transmisión, es decir, la conexión es más barata, o simplemente la eliminan porque puede estar muy pegada a una subestación. Entonces, estas modalidades de la generación distribuida, como tener una casa con arquitectura que a mí me agrada y yo la mando a hacer, o para regar agua en zonas no atendidas, o para recuperar containers desechos y construir casas solares con termas que permiten casas de bajo costo. Y esta que es importante, este es un hospital, por tanto, esta es una central solar portátil que viene en esta mochila. Y en esta mochila no solamente viene estos paneles solares, vienen el equipo de primeros auxilios de los médicos. Entonces, un médico puede acudir con muchísima tranquilidad porque va a tener energía para hacer funcionar todos los aparatos de primeros auxilios que lleva. Entonces, la generación distribuida permite también crear los grandes huertos solares en varias formas. Esta es una de ellas, ¿no?, que muestran cómo es que respetan el medio ambiente. Fíjese, aquí ni siquiera se ha cortado el pasto. O sea, siguen las instalaciones con naturalidad. Y por otro lado, los paneles solares, las mesas solares en este caso, ¿no es cierto?, tienen ejes que les permiten seguir al sol. Entonces, este es un panel seguidor con un eje o en un sentido, y este es otro extraordinario invento de esta empresa, es multiaxial, es decir, esta mesa se mueve y sigue al sol por los 360 grados. Entonces, la generación distribuida se puede instalar en las fábricas, en los techos de las fábricas. Aquí tiene una fábrica que ha techado íntegramente su fábrica, otra que ha hecho igual. Hablando de estas dos fábricas, yo visitaba una fábrica similar como esta en la China, al grupo Telsan, que es uno de los cuartos fabricantes de paneles solares de la China. Y cuando estábamos encima, yo pregunté cuánto producían de energía. En esa planta producían 9 megavatios en los techos. Y yo le indiqué, entonces con esto ustedes deben haber hecho un gran ahorro en el gasto en energía eléctrica. No me dijeron, nosotros no la usemos. ¿Cómo que no la consumimos? La vendemos. ¿Y cómo? Es que nos pagan más. Entonces, esos son los diferentes tipos de mercados. Telsan vendía a un precio mayor que el que compraba el distribuidor. Entonces, el mercado libre permite ese tipo de transacciones y es por eso que pueden verse también las grandes centrales solares como esta, que está en una zona bastante plana, libre, son generalmente zonas que no se utilizan, o como estos terrenos que están cerca de ciudades, pero que tampoco son utilizadas. Entonces, permiten en varias modalidades la generación distribuida. Por eso es que cuando hablamos del sistema interconectado de Perú, que es el CEIN, podemos hacer un ejercicio. El CEIN tiene casi el 49%, 50% de centrales termoeléctricas que operan con gas y algunas con diésel, y por otro lado tiene las energías hidroeléctricas, ¿no es cierto?, las centrales. Pero con las que se han instalado de energía renovable, tenemos plantas solares y tenemos plantas eólicas. Y todas están interconectadas al CEIN. ¿Y quién opera a estas plantas en su totalidad?
el operador. ¿Quién es el operador? El COBES. Entonces, existiendo tecnologías de comunicación, ¿no es cierto?, la conectividad, y empresas como Cisco Internacional o como CCNet en Perú, etcétera, dominan estas tecnologías de la conectividad y las comunicaciones, porque la conectividad finalmente permite las comunicaciones y el centro de control hace el despacho de las plantas termoeléctricas, de las plantas hidroeléctricas y de las plantas renovables. Pero vamos un poco más allá, supongamos que estemos en Arequipa y Arequipa está conectada al sistema interconectado. Entonces, convirtamos los edificios de Arequipa en inteligentes solares, convirtamos las casas de Arequipa en solares, convirtamos las casas fuera de Arequipa en solares. Y todas ellas, como están conectadas a la red, van a vender su excedente o por lo menos en el día van a usar la energía que producen. Pero si se da la situación en que esta producción de energía solar es más de lo que consume, supongamos que las líneas amarillas son las que produce de electricidad solar esta zona de la ciudad o esta ciudad, y su línea de carga es la roja, entonces quiere decir que no usa esta parte. Entonces, como no usa esta parte, la va a almacenar porque ahora hay baterías, acumuladores que tienen potencia para acumular esta energía excedente y la sueltan en la noche. Entonces, ustedes como ciudad tienen energía más barata, mucho más horas. Entonces, siendo así, aparecen en el mundo las grandes ciudades inteligentes, como esta en Corea, que es una extraordinaria ciudad que tiene 60.000 habitantes, pero van a trabajar más de 300.000. Entonces, es una ciudad inteligente que se mueve muy bien. Y dentro de este gran ejercicio que hacen, ¿no es cierto?, los inversionistas, los sociólogos y los líderes, nuevamente nos encontramos con Narendra Modi, de quien les he dicho su visión social, pero con una frase extraordinaria. Lucho contra la pobreza con energía solar. Entonces, con esta estructura de enfrentar socialmente la pobreza, Narendra Modi, primer ministro de la India, va a construir 100 gigavatios de plantas solares, de 170 renovables que va a construir y 100 ciudades inteligentes. Entonces, obviamente, está pensando en la gente pobre de la India, a quienes les va a dar comodidad. Entonces, este programa lo ha diseñado y lo propuso en Naciones Unidas para el 2022. El programa está caminando en este momento, pero Narendra Modi también ha venido para luchar contra la pobreza con energía solar a Perú y se ha llevado a las madres solares. Estas madres son madres peruanas que han sido llevadas, invitadas a la India. En la India les han enseñado a armar su panel, a producir su energía eléctrica, a controlar su producción y hacer el mantenimiento de sus paneles. Entonces, ven ustedes cómo ellos han instalado sus paneles. Entonces, Narendra Modi en Perú también se le ve luchando en su visión social con su lema fundamental. Entonces, vamos a ver qué acciones y conclusiones podemos indicar de lo que hemos conversado con ustedes. Primero, la universalidad de la de energía solar con tecnología de generación distribuida de electricidad. Es decir, la instalación en cualquier lugar. No hay sitio donde no se pueda instalar energía solar. No hay restricción de tamaño, hemos visto. No hay restricción de forma, podemos hacer hasta árboles. No hay restricción de potencia, puede ser pequeña, micro, grande, mega. No hay restricción de tensión a la red. Se pueden acoplar a la red de vuestra casa a través del distribuidor o, si es una gran planta, a una línea de transmisión. Entonces, aquí todo esto tiene que ir dentro del concepto de la acción de libre mercado, que es la que existe en Perú para el sector. No me contesta. Entonces, como otra segunda conclusión, hay que ver
que la demanda de electricidad crece, va creciendo, eso nunca va a parar. ¿Y por qué? Porque la población del mundo crece en una forma extraordinaria. Si tomamos como base el año 1980, de 4.335 millones de habitantes, pasaríamos a tener más de 8.000 millones en el 2030, es decir, un crecimiento de 183%, y la demanda de energía pasa a más del 200%. Entonces, siendo así, estamos frente a una población que crece, que consume y hay producción, y esta demanda actualmente se hace con combustibles fósiles, que son recursos que se van a agotar en algún momento, pero porque los estamos usando, están incrementando la producción de CO2, que es un contaminante, y por otro lado, la tecnología de la educación, a ver, ¿sí? Entonces, transformar la educación, sí, pero con tecnología prospectiva y disruptiva, que le hemos explicado, y hay que crear las habilidades en los nativos digitales. Son la generación de hoy que nace con una computadora. Entonces, lo que tienen que tener como educación es un pensamiento innovador. Y lo más importante, hay que innovar la legislación del sector energía. El decreto legislativo 1002, que les he mostrado que dio origen a la construcción de plantas solares en Perú. Y hay otra, la 1221, que salió en 2015, que sí es bien importante. Esta define lo que es la generación distribuida. Y precisamente dice lo que les he comentado, que están permitido usar, generar en los techos de nuestras casas o en el jardín podemos instalar un panel, y la energía que no la consumo, yo puedo inyectarla al sistema. Entonces, bajo estas tres conclusiones, yo espero haber resumido, ¿no es cierto?, lo que hemos conversado hoy día, y yo quiero agradecerles vuestra atención con esta frase de Carl Gustav, que es extraordinaria. Quien mira hacia adentro despierta. Muchas gracias. Muy bien, muy agradecido, ingeniero Rodolfo Samayoa, una exposición muy rica en información para el tema de energía y sobre todo para las energías renovables. A continuación, invito a nuestros dos panelistas, ingeniero Montoya, Modesto Montoya, ingeniero Quintanilla, Edwin Quintanilla, por favor, si fueran tan amables de pasar adelante. Creo que ya muy bien, dejamos ahí la vista al fondo. Cuidado con el ingeniero Montoya, siempre trae sus filmadoras. ¿Cómo? Ahí ya. Muy bien, nuestro primer panelista, el ingeniero Edwin Quintanilla. Voy a hacer una breve resumen de su currículum. El ingeniero es ingeniero mecánico electricista de la Universidad del Centro, me parece, Edwin, no figura acá.
Es PhD en ESADE de España, es magíster en ESAN, ha sido secretario ejecutivo de la Comisión de Tarifas de Energía Eléctrica y gerente adjunto de regulación tarifaria de Ocinermin. Desde el año 2003, durante 10 años, fue gerente general de Ocinermin. Desde diciembre de 2012 hasta marzo del 2015 se desempeñó como viceministro de Energía. Actualmente es asesor de la presidencia de Ocinermin y director de la maestría en gestión de la energía de la Universidad ESAN. Con ustedes, el ingeniero Edwin Quintanilla, para que dé... Ahí nomás Edwin, creo, ¿no? El micro. Acá mejor, ya. Muy bien. Bien, muy buenas noches, muchas gracias. Me saluda a todos y especialmente a nuestro expositor. Creo que un poco difícil contradecir a su maestro, ¿no? Siempre es digamos, un reto muy alto que me ha puesto Rodolfo. Y yo le quisiera, pues, en este momento agradecer por la conferencia, creo que ha sido muy ilustrativa. Y esto nos hace ver muchos aspectos de que lo fundamental es ver y tener esa visión de futuro. Creo que nuestra economía siempre se caracteriza por ver hacia atrás, ¿no? Manejamos con el espejo retrovisor. Eso es lo que nos ha pasado en los últimos años en la economía, donde vemos lo de atrás y siempre pues tenemos muchas frases de qué cosa debió haber sido, pero bueno, ya ese pasado ya fue, y aquí lo fundamental, y eso te felicito al colegio, en ver una perspectiva de futuro. Lo que uno consigue en la energía hoy día es el resultado de lo que uno hizo en los últimos 20 o 30 años, si no es más. Y lo que uno haga hoy día se verá el fruto también en un periodo largo. Es decir, la energía tiene una visión de largo plazo, no es una solución coyuntural que uno pueda afrontar. Y ahí creo que el valor de la conferencia en darnos una visión de lo que pasará en los siguientes años, y esto corresponde obviamente a un enfoque también de carácter global, ¿no? La energía, como ustedes saben, pues no podemos verla ya aisladamente, ¿no? Si bien es cierto, uno puede pensar que tiene una solución eléctrica, un sistema interconectado nacional, que tiene pues sus recursos situados dentro del país mayormente con una mínima integración, pero sin embargo creo que esto a estas alturas de la vida ya no podemos verlo de manera aislada, sino los energéticos pues tienen ese alcance, ¿no? Yo quisiera simplemente recordar la frase de un ministro saudí que nos dejó una visión muy interesante. Él dijo: la edad de piedra no terminó por falta de piedras, y tampoco, digamos, a futuro, el petróleo no terminará por falta de petróleo. Terminará porque surgirán sustitutos viables y válidos que hagan que ese petróleo se quede ahí adentro. Es decir, bueno, y algo parecido uno puede extrapolar en estas condiciones a lo que viene en el futuro energético, usando fuentes competitivas, como ya viene alcanzando, pues la energía solar. Creo que la energía eléctrica el año 2016 dio un quiebre fundamental. Creo que yo me atrevería a decir que hubo una energía eléctrica, una energía renovable en general, antes del 2016 y después de 2016. El 2016, si lo vemos en grandes números, ya nos mostraba Ligero Samayoa, los precios cayeron sustancialmente. Yo creo que si damos un valor grande, digamos en orden de magnitud, hemos pasado más o menos el año anterior unos $70, hemos terminado en $24 en una última subasta en Medio Oriente, ¿no? En Chile estuvo 29, aquí fue algo más alto, pero son precios que más o menos ya se empiezan a hablar. Ahora, si uno habla de $24, $25 megavatio hora, podemos comparar con el precio medio que tenemos en la generación aquí en el país y estamos como en $50, ¿no? Estamos a la mitad del precio medio, digamos, de electricidad. Alguien podría decir esto no es comparable, y efectivamente creo que uno es interrumpible, otro es firme, pero sin embargo esto va avanzando, ¿no? Va avanzando y ya se puede hablar de una complementariedad bastante marcada entre ambas fuentes, y creo que esto nos lleva a un futuro diferente, ¿no? Yo diría el futuro ya no es lo que era antes. Ahora es un nuevo futuro basado en un cambio de condiciones y un cambio de paradigmas
que tiene digamos, las renovables no convencionales, y específicamente el de mayor cambio ha sido la energía solar, ¿no? Ahora, esto acá en el enfoque global que yo les comento, es importante verlo también a nivel global en todo momento. Yo les citaba esta frase de este ministro saudí, ¿no? Y efectivamente, quien está impulsando con mayor énfasis el tema de las energías renovables es el mundo árabe. Y uno diría, pero el mundo árabe, ¿qué es lo que tiene? Tiene petróleo y gas, ¿no? Básicamente, en su matriz. Pero sin embargo tiene un nuevo eje que se viene trabajando de manera enorme en el desarrollo de estas fuentes renovables y especialmente la energía solar. La agencia renovable más grande del planeta, IRENA, queda justamente en Abu Dhabi, que es uno de los países que tiene mayor producción de combustibles fósiles. Entonces, esto nos hace pensar que justamente en esa visión de futuro va a depender muchísimo qué hagan las economías para situarse y posicionarse en ese futuro. Uno puede ser o parte de ese futuro o puede ignorarlo. Pero si uno lo ignora, pues uno tendrá simplemente que en su momento quizás arrepentirse o seguir viendo el espejo y decir hubiéramos hecho tal cosa cuando ya uno no tuvo la ocasión de desarrollarla en esa ocasión. Entonces, yo quisiera llamar en esto la atención, porque a veces uno puede suponer que uno requiere de otras condiciones, pero miren, en este caso árabe nos da una lección clarísima, ¿no? Es el centro de la producción y el centro del análisis de todos los temas renovables en el planeta, con una de las agencias más importantes. Y esto lleva justamente a ver, pues, que en América Latina, ya haciendo un traslado de esto hacia nuestra región y hacia el Perú específicamente, nuestro país, pues, o nuestra región en primer lugar, es la región más renovable del planeta. Eso a veces algunos, suena contradictorio, quizás con lo que se pueda decir. Y efectivamente, y nos corresponde seguir siendo la más renovable. O sea, ¿por qué la más renovable? Si vemos la matriz energética, hemos tenido un clásico desarrollo de la energía hidroeléctrica. O sea, no hay región en el mundo que tenga más participación de energías renovables que América Latina. Pero esto también tiene un límite. Estos mercados siguen creciendo y esa competitividad y ese desarrollo requiere un acompasamiento, y eso viene justamente con energías económicas como las que hoy día se ha presentado. Yo en esto quisiera mencionarles pues que básicamente la competencia, ¿no?, que se pueda tener, es decir, cuando a través de estas fuentes se pueden disputar al cliente, creo que es el lado más sano en una economía de mercado que estas puedan funcionar. Creo que ese es un tema de principio que también se abordaba. Ahora, si bien es cierto, esto es un primer vistazo más o menos cómo suceden estas cosas, pero sin embargo yo le diría que a nivel global esto se ve con bastante énfasis, ¿no? Muchas análisis. Yo quisiera rescatar uno reciente que daría lugar a una conferencia, si ese fuera el caso, y que en buena medida ya lo ha presentado también Rodolfo, es el futuro de la electricidad, ¿no? O sea, recientemente el World Economic Forum emitió un informe que va en esa dirección, ¿no? ¿Cuál es el futuro de esa electricidad? Ya no el pasado, sino lo que viene. Y hay tres ejes que son fundamentales en ese análisis, ¿no? El primero de ellos es la electrificación, ¿no? El segundo es la descentralización y el tercero es la digitalización. Yo voy a cerrar con esto para no llegar a una exposición. Entonces, el primero es la electrificación. O sea, ¿qué implica la electrificación? A veces en nuestro país siempre hemos visto que la electrificación solemos entenderla como la electrificación rural, el grado de electrificación, y esa no es la electrificación más en el planeta. Lo que es la electrificación es la que se llama la electrificación de la matriz energética. ¿Y esa electrificación qué significa? Que hay muchos cambios en el planeta que hoy día se dan hacia la energía eléctrica. O sea, se están cambiando muchísimos aspectos. Ya por tocar alguno de ellos, el transporte, digamos, en las ciudades metropolitanas, en muchas ciudades, y aquí en Lima mismo es eléctrico, ¿no? Tenemos el tren, los autos eléctricos, las soluciones con las termas, las soluciones con las cocinas de inducción y muchas otras. Hay muchísimos aspectos con los vehículos eléctricos, especialmente, que tienen un futuro muy promisorio en la electricidad. Entonces, ¿qué implica esto? Que
que la energía se va a electrificar, es decir, va a tener soluciones eléctricas a futuro de acuerdo a la visión que hoy día se ve en el planeta y que el World Economic Forum lo reconoce de manera muy clara. Ahora, ¿esto cuál es la ventaja? Que lo que más va a crecer, de acuerdo a esos análisis y al análisis de la Agencia Internacional de Energía, va a crecer más la electricidad. Y esto da pie a un punto que es fundamental, que esa electricidad, con esa tasa de crecimiento mayor, porque va a tomar otros energéticos, va a sustituir al petróleo y otras fuentes más de alto costo y más contaminantes. Esto implica pues una oportunidad enorme para proyectos como estos, ¿no? Digamos, de soluciones con energías renovables que se inyectarán hacia la red. Entonces, esta electrificación permite justamente ese avance. Un segundo tema que hoy día se abordaba es la descentralización, ¿no? Es decir, pues la energía distribuida, ¿no? Con diversas soluciones que uno tenga en diversos aspectos, no solamente en generación, en producción, sino también en almacenamiento, que es un énfasis enorme. Y el tercero es la digitalización, ¿no? Es decir, los medidores inteligentes y otras soluciones que se puedan dar, las comunicaciones, que ya se integran en la solución energética. Entonces, bajo esa visión, yo creo que este futuro será diferente, ¿no? Ya se dice que lo más complicado en épocas cambiantes es pensar con la lógica de ayer. O sea, si hace 10 o 20 años teníamos cierto paradigma, sí es cierto, de repente eran pues con las tecnologías que había en ese momento. Pero a mí me gusta mucho decir, el año 2016 nos cambió la vida. Y creo que los ingenieros electricistas que salimos tenemos que volver a una recirculación, porque los paradigmas de veras creo que cambiaron y el conocimiento se actualizó y emergieron nuevos aspectos, ¿no? Yo quisiera terminar simplemente también indicando el otro aspecto, y a mí me encanta esta frase del primer ministro hindú, que dice: lucho contra la pobreza con energía solar, ¿no? Y creo que es clave ese aspecto. Realmente, aquí en el país tenemos una cobertura de electricidad pues, en torno al 93%. Nos ha ido bastante bien en la competitividad energética, eso también hay que reconocerlo, pero nos ha ido bastante mal en la cobertura eléctrica. Entonces, realmente hoy día hablar de 93% pues es un factor posiblemente uno de los más bajos en América Latina. Entonces, esto hay mucho que trabajar. Se hizo hace no mucho, y creo que no se mencionó, una subasta de 240,000 paneles, ¿no? Que ya se vienen instalando, y esto nos da una solución, pues, así esas zonas que mucha pobreza a través de paneles fotovoltaicos, y que creo que cada vez va mejorando mucho más estas soluciones. Los paneles son más pequeños. Ahí, por ejemplo, hay un cambio de paradigma igualmente. Antes la demanda era como de 100, por decirlo así, y hoy día la demanda es de 30 o 25. Uno tiene el mismo uso, el mismo disfrute, digamos, de esos aparatos o equipo de iluminación, hoy día con mayor eficiencia. Entonces, creo que juntar ese aspecto de la eficiencia con una generación renovable como es la solar, pues nos puede permitir llegar a esa cobertura que realmente lo tenemos más allá de 100 años, ya hemos pasado una centena de años tratando de resolver ese problema. Han habido muchos que estamos acá y hay muchos que ya pasaron inclusive, que no hemos visto eso se cerrado, y hoy día en el planeta dejar a gente al margen de los beneficios de la energía, pues es sencillamente no tomarlas en cuenta, ¿no? Yo en esto quisiera ahí terminar y realmente felicitar a Rodolfo. Creo que siempre nos ha traído muchas ideas innovadoras, y creo que lo que nos corresponde es continuar con aquello y seguir mejorándolo. Creo que en esto el tema no está aún decidido. Yo creo que en los próximos años tendremos sorpresas más grandes que la de 2016, porque la tendencia es muy clara, y el trabajo que hacen muchas agencias y muchas universidades y la academia en general, pues es fundamental en esa dirección y en ese cambio de paradigma que creo que necesitamos. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Edwin Quintanilla. Muy bien, ha complementado muchos de los puntos ya dichos por el expositor, por el ingeniero Samayoa.
A continuación, nuestro segundo panelista, el doctor Modesto Montoya. El doctor Montoya tiene un doctorado en Gobierno y Política Pública en la Universidad San Martín de Porres, doctor de Estado en Ciencias Físicas en la Universidad de París, en Orsay, Francia, doctor de tercer ciclo de Física Nuclear y Física de Partículas en la Universidad de París, Orsay, es magíster en Ciencias Físicas. Actualmente es profesor principal de la Facultad de Ciencias de la UNI, miembro de la Academia Nacional de Ciencias del Perú, presidente de la Academia Nuclear del Perú, editor de la revista ESI Perú, coordinador del Encuentro Científico Internacional, director del programa radial Encuentro con la Ciencia y del programa de televisión www.cienciaperú.tv. Ha sido miembro del comité directivo del CONCITEC. Tiene en su haber más de 500 artículos publicados y más de 9 libros publicados, entre ellos Política para impulsar la innovación en el Perú, basado en experiencia de países exitosos de Iberoamérica. También escribe artículos para la Editorial Académica Española, para Editorial Académica en Alemania, Física Nuclear, Ediciones CONCITEC, por mencionar algunas. El doctor Modesto Montoya es un gestor y promotor de la ciencia y tecnología en nuestro país. Muy bien, dejo con ustedes al doctor Montoya para la exposición del panel correspondiente.
Además de lo que hemos escuchado de la energía solar, hay poca gente que pone atención a algo fundamental. Tenemos hidroeléctricas que, claro, cuando hay lluvia hay agua y tenemos entonces gran capacidad, pero hace tiempo que estoy promoviendo lo que se llama los túneles de agua. ¿Qué es un túnel de agua? En realidad es una mina de agua. Ya hay una en San Mateo. En San Mateo, no sé si alguno de ustedes conocen, sale de la montaña un río con 5 metros cúbicos por segundo de agua prácticamente lista para usar. Si nosotros usáramos esa agua y hacer otros túneles también, y lo entubaríamos, haríamos un acueducto que llegue hasta Lima,
y a medida que va bajando usarla en hidroeléctrica, tendríamos agua y electricidad. Y todo el año, porque la cordillera es una esponja de agua que pueden colocar allí el acueducto y tener agua todo el año, incluso 2 años, aún si no hubiera lluvia. Esto también es tecnología barata, que no cuesta, aparte de construir el túnel, esa es energía que no nos causa grandes problemas, ya conocemos las hidroeléctricas. De modo que hay muchas cosas que no puede ser vista por los gobiernos, porque los gobiernos están dirigidas por personas, salvo uno que otro ingeniero, grupo de interés. La vez pasada que tuvimos el problema que todo el mundo conoce, ¿quiénes estaban a la cabeza para resolver los problemas del país? El presidente, que es un economista, el ministro de Economía, que obviamente es economista, y el primer ministro, que es economista. Todos es un tema de economistas. Los ingenieros, desafortunadamente, ingeniero Quintanilla, creo yo que ustedes están un poquito menos que los científicos, pero están fuera de la solución de los problemas. Mientras que China, nos ha mostrado Rodolfo Samayoa, es el país que tiene más producción de celdas solares. Es el que ha bajado el precio ya prácticamente competitivo con otros medios de energía. China ahora es la primera potencia tecnológica, es la que más exporta en dólares objetos de avanzada tecnología. ¿Quiénes son sus líderes? Prácticamente todos ingenieros o científicos. No es que quiera ser presidente de la República ni ministro, pero lo que quiero decir es que nuestro país necesita que tome conciencia que debemos de una vez por todas elegir a personas que nos dirijan, que tengan conocimiento, no cuestiones financieras, ni derecho, no abogados, que son los que más existen en el Consejo de Ministros y en el Congreso. Necesitamos ingenieros como Edwin, como Rodolfo, como prácticamente todos ustedes. Necesitamos tomar el poder para que nuestros nietos no sigan sufriendo las consecuencias de la falta de conocimiento. Gracias, Rodolfo, por tu confianza. Muy bien. Muy amable, doctor Modesto Montoya, por su participación muy científica y destacando los nombres de peruanos que enorgullecen al país en el extranjero. Me ha hecho recordar el ingeniero Edwin Quintanilla un tema yo me voy a permitir, dado que todos ustedes son energéticos, el Colegio de Ingenieros le voy a leer mejor la invitación que a partir de la próxima semana, fines de la próxima semana, estará circulando con este sistema flasher que tiene el colegio. Dice: el Comité Peruano del Consejo Mundial de la Energía está invitando a participar en la conferencia internacional para el lanzamiento que realiza el Consejo Mundial de la Energía de su estudio sobre escenarios energéticos para Latinoamérica y el Caribe al 2050. El evento es organizado por el World Energy Council, el Banco de Desarrollo de América Latina, la CAF, el Comité Peruano de la UEC y el Colegio de Ingenieros del Perú. La conferencia, y aquí por favor agendarlo, se realizará el miércoles 31 de mayo a partir de las 17 horas. Y esto es una hora escogida porque es una conferencia que se va a transmitir vía el sistema de streaming a nivel de los países latinoamericanos y países del ámbito a los cuales abarca el Consejo Mundial de la Energía. Bueno, el lanzamiento del estudio estará a cargo del doctor Gerald Davis, que es el director del programa de estudios de escenarios de la UEC. También participan expositores de la LAC, del Consejo Mundial de la Energía. Pero por favor, los esperamos 31 de mayo a partir de las 17 horas en este auditorio. Muy bien, pasamos ahora a la estación de preguntas y respuestas.
hay unas preguntas para nuestro público asistente y para aquellos que están en el sistema de web. Primero, aquellos, por favor, que quieran hacer alguna pregunta, ya sea nuestro expositor, alguno de nuestros panelistas, si fuera tan amable, levante la mano que automáticamente tendrán el micrófono. ¿Hello? Primeramente quiero dar las gracias al ingeniero Samayoa por su exposición, muy interesante, y también a los señores panelistas. Sí, a los señores panelistas también por su intervención. Tenía una pregunta para el ingeniero Samayoa, es la siguiente. Ya que se está hablando de energías renovables, se ha hablado mucho de lo que es las celdas solares. Yo quería preguntarle al ingeniero que si han incluido dentro del estudio los fuel cells, ¿no? Que es la misma tecnología que usan los cohetes, de combinar el oxígeno más el hidrógeno y producir energía, y lo que bota es agua, ¿no? Digamos que es ecológico. ¿Y qué ventajas, si es que tiene, sobre las fotoceldas, ¿no? Y esto lo he visto porque en el gasoducto que se hizo de Camisea, hay zonas que son remotas, digamos, ¿no? En las cuales, no sé, yo creo que construir una línea, algo así, no se podría. Entonces, mi pregunta es la siguiente, ¿no? Concreto, de que si se ha tomado en cuenta eso y si todavía con esos resultados se ha hecho un estudio de las fotoceldas, si son más económicamente, técnicamente, y también en la parte del medio ambiente, ¿no? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Vamos a tratar de globalizar la respuesta. En el tenor de esa pregunta, siempre sale, dice, oye, ¿y qué está pasando en el sistema interconectado nacional? ¿Es posible ingresar con energía de menor costo? Entonces, como la pregunta está refiriéndose a aspectos técnicos, entonces sí, técnicamente es posible. Entonces, si hay que ingresar al sistema eléctrico nacional, entonces hay que hacerlo de manera de no afectar la confiabilidad del suministro de electricidad en el sistema. Entonces, esa es la primera condición. Hemos visto que en cualquiera de las alternativas se puede generar electricidad con la solar, pero hay que garantizar la confiabilidad de que cuando yo me conecte, ¿no es cierto?, no voy a introducir ninguna perturbación al sistema y, por tanto, voy a garantizar la confiabilidad. Y eso es lo que está ocurriendo. Las diferentes tecnologías que hemos tratado de ver, ¿no es cierto?, permiten que esa inyección sea completamente amigable. Entonces, los que operan los sistemas interconectados, ¿no es cierto?, entre ellos los transmisores que saben, conocen. Hoy, en el mediodía, Lucho nos ha hecho una extraordinaria presentación sobre la capacidad de la transmisión, y él define que precisamente la transmisión es la que permite la libre comercialización, es el libre mercado, ¿no es cierto? Entonces, pero técnicamente hay que respetar las limitaciones. ¿Y quién establece las limitaciones? El operador. El operador dirá, en esta barra puntual o en tal, la capacidad de conexión es de tanto. Y en efecto, eso es lo que ha sucedido. Cuando se han dado las licitaciones para las energías renovables, se ha hecho con precisión, barra por barra. Y se ha dicho, en esta barra, tanto. En esta barra, tanto. Es decir, generalizado. En el área norte del sistema eléctrico interconectado se pueden conectar hasta 700 megavatios renovables. En área centro, unos 300 megavatios de energías renovables. Y en el área sur, 600 megavatios de energía renovable. Entonces, uno, si no puede ir a pedir que se le conecten 1000 megavatios, si el operador dice que 600 está permitido para no afectar la confiabilidad del sistema, porque quien es responsable de la confiabilidad es el operador, en este caso el COES. Entonces, si él pone los límites, hay que respetarlo.
Entonces, esos son los límites que permiten también manejarse como inversionista en libre mercado. Yo quiero invertir, bueno, la limitación está en el sur hasta 600 megavatios. En la última subasta que se ha dado, se han otorgado más o menos 200. Entonces, quiere decir que hay 400 disponibles, pero no 600. Entonces, yo creo que esos son los conceptos técnicos que vale la pena, ¿no es cierto?, analizar frente a las grandes posibilidades que están ofreciendo las energías renovables que son de bajo costo. La otra pregunta que se hace también es, oye, pero solamente es en el día. Hemos mostrado, ¿no es cierto?, que hay capacidad de almacenamiento y las baterías están cuesta abajo, igual que los paneles solares en precio. Entonces, tenemos una energía que produce a bajo costo y almacena a bajo costo. Encima, usa equipamiento inteligente que consume menos electricidad. Entonces, por todos los costados, ¿no es cierto?, estamos viendo que hay conservación, eficiencia y ahorro de demanda de energía. Por tanto, esta alternativa yo creo que hay que verlo, así como ha mencionado Edwin, es decir, con visión de futuro. Sí, o sea, tenemos que ver mañana cuántas casas más van a necesitar después de este desastre que ha ocurrido en Perú. Probablemente van a ser casas inteligentes, probablemente muchas van a ser solares, porque en ninguna parte de la Tierra deja de haber irradiación. En una zona habrá un poco más, en otra menos. En Lima hay menos que en Arequipa, sí, pero en Lima hay más que en Santiago de Chile. En Lima hay más que en cualquier ciudad de Alemania. Entonces, todo esto está perfectamente analizado y estudiado y cada vez la tecnología tiene más información de diagnóstico y con mucho más precisión. Entonces, estando con estas tecnologías, obviamente la alternativa tiene que ser respetando las condiciones técnicas donde se va a conectar esta nueva generación. Y coincidiendo también con Modesto, sí, tiene que haber innovación. Es lo que les he comentado en mis conclusiones. Y cuando hemos visto la tecnología de la difusión o del análisis que desarrolla Oppenheimer, siempre él ha dicho, o te innovas hoy o mueres mañana. Esa es la pura verdad. Y eso es lo que nos ha explicado Modesto, ¿no es cierto?, cuando ha tocado las diferentes alternativas que la investigación ofrece. Y no es exclusividad. Yo creo que él tiene razón en que los investigadores también tienen que promoverse en casa. Y ahí viene también la disruptividad. Hay que ser diferente. ¿Por qué tenemos que mandar a que investiguen un tema a uno u otro país? Aquí también se puede investigar. Probablemente alguien nos está escuchando, alguien nos está viendo en otra parte lo que estamos conversando hoy. Entonces, esa es la tecnología. Antes, cuando enseñamos, teníamos una tiza en la mano y un borrador en la otra. Así dábamos clases. Ahora eso ya no existe, ¿cierto? Entonces, yo creo que en los conceptos que han vertido tanto Edwin como Modesto, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que esa es la tendencia en la cual debemos trabajar todos los ingenieros. Y yo agradezco mucho que hayan permitido conversar esta noche con ustedes de estos temas tan importantes. Muchas gracias. Muy agradecido, ingeniero, por su respuesta. Más bien yo quisiera ver la pregunta de la web que aquí está en internet. Un minutito para ver cómo es lo de la web. Ah, no hay. Entonces, por favor, el señor va a hacer una pregunta. Gracias. Muy buenas noches. Quiero hacer primero una observación, luego una pregunta. En primer lugar, la convocatoria era para las 7 de la noche y empezó a las 7:20. Yo pienso, hoy considero que se debe respetar la hora de la convocatoria. Somos profesionales y eso es muy urgente. Segundo, esta es mi pregunta. Aunque parece sumamente obvio, quiero conocer una respuesta contundente, ¿no? Se tiene mucha información actualmente sobre los sistemas fotovoltaicos, abundante.
y no solamente China, sino en muchos países del mundo se está utilizando esa energía, ese tipo de energía. Mi pregunta es, ¿cómo integrar el uso no masivo, el uso racional y el uso racional de ese tipo de energía, teniendo nuestra realidad, ¿no? Como Perú? Eso desearía saber. ¿Cómo integrar? Podría ser vía gobierno o podría ser vía iniciativa privada. ¿Cómo podría ser ese mecanismo para integrar el sistema de ese uso, el uso generalizado de ese sistema de energía? Quizás contestemos la pregunta con un ejemplo. ¿Cómo generalizar la generación de electricidad con paneles solares en una vivienda? La primera limitación es la tensión a la que yo recibo de mi distribuidor. Yo no puedo poner una salida, ¿no es cierto?, sino que en 220 voltios, que es la que yo recibo en mi casa. Yo puedo producir en 24 voltios, en corriente continua, y la tengo que transformar a corriente alterna e ingresar a la red de mi distribuidor con 220. Pero además, ese inversor tiene que ser lo suficientemente inteligente para no perturbar la red del distribuidor. Entonces, esas son aparentemente limitaciones, pero que la tecnología la ha contestado. Hay equipamiento para hacer esa conexión amigable y ahora cada vez de mejor precio. Entonces, una forma de hacer el ingreso de las personas al uso de energía solar es precisamente usando esta tecnología. Pero para esto se requiere acudir de todas maneras a un proveedor que conozca de esta tecnología. Infelizmente esta tecnología no es muy complicada. El ejemplo de Narendra Modi de llevar a mujeres, a las mamás peruanas, a emprender, a armar su panel solar, a instalar su equipamiento de generación, su sistema de control y hacer el mantenimiento, entonces está demostrando que sí se puede masificar. Entonces, la otra alternativa es ir con este tipo de generación a zonas aisladas, que yo les he mostrado con esa bomba de agua que he hecho funcionar con 2 paneles de 600 watts, se puede llevar a cualquier parte del país. Entonces, hay zonas, y esto yo creo que en el Perú nunca va a dejar de existir, el poblador de la sierra. Yo soy del Cusco y conozco muy bien la sierra. Hay pueblos y casas bien aisladas. Ellos van a vivir siempre allí. Pero para una familia es casi imposible, por no decirlo así, llevarle una línea de transmisión. Entonces, es como que está en una situación de que nunca va a tener electricidad. Entonces, ¿qué hacer? Ir con atención o con programas, porque la energía solar permite atender casa por casa y evita el sistema de transmisión. Entonces, es otra de las grandes ventajas porque disminuye la inversión en transmisión. Entonces, hay metodologías que pueden permitir masificar, ¿cierto?, el uso de estas energías, haciendo que las personas ingresen a su uso, pero tiene que haber también, por otro lado, un mercado que se desarrolle de proveedores con garantía y con servicio. Muy bien, muy agradecido. Una última pregunta, por favor. Sí, muchas gracias por la exposición. Estamos bastante informados con las nuevas tecnologías que los ingenieros y los doctores están exponiendo. Tengo una pregunta para el doctor Modesto Montoya. Bueno, son 2 preguntas en realidad. Una, la comparación entre la energía eléctrica generada por los paneles solares versus la energía generada por la conversión del hidrógeno. Y número 2, ¿qué avances existen en la ciencia, en investigaciones respecto a las conversiones que existen ahora entre hidrógeno hacia energía eléctrica? Ya que conocemos que el hidrógeno en el universo es alrededor del 99% de la materia
y cada vez está siendo más simple la manera de obtener electricidad basada en hidrógeno. Gracias. Bueno, en este momento lo que lo ha mostrado Rodolfo, que está avanzando muy rápidamente es la energía solar, gracias al desarrollo de materiales cada vez más rentables. Ahora creo que está a $1 el kilowatt, antes era una cantidad increíble. Pero para darles una idea, en Francia, en los años 70, hubo la crisis petrolera, y la Comisión de Energía Atómica de Francia, que era justamente la indicada para dar energía nuclear, sacó un eslogan que se ponía en todas las calles. Decía, Francia no tiene petróleo, pero tiene ideas. Y así es como llegó el 85% de la energía eléctrica era nuclear. Esta misma Comisión de Energía Atómica, que era nuclear, hace unos 10 años cambió su nombre. Ahora se llama Comisión de Energía Atómica y de Energías Renovables. Alternativa le llama, perdón. Y allí justamente están investigando sobre las celdas a combustible, todo tipo de materiales, incluso materiales biológicos, hidrógeno, por supuesto, hidrógeno es la más abundante. Pero paralelamente a ello, los países liderados por Francia, Estados Unidos, Inglaterra, perdón, Alemania y Japón, han creado un proyecto que se llama ITER, que justamente van a hacer, si es que alguna vez funcione el reactor con hidrógeno. El hidrógeno ya es prácticamente una cantidad tan grande que se podría decir que es una energía que no se acaba. De modo que no solamente hay las celdas hidrógeno, sino se está apuntando al uso del hidrógeno para una fusión nuclear, que es la misma reacción que se da en el Sol y que ustedes pueden ver, pues, que es prácticamente hasta el infinito. La segunda pregunta era... ¿Qué tan potente la parte de hidrógeno y de la energía? Bueno, en esos detalles no estoy muy informado, pero lo único que sé es que en este momento lo más rentable es el solar. Ya hay, incluso en los países europeos, como lo ha mostrado Rodolfo, en Berlín que estuve hace poco, prácticamente los carritos son solares. No hay todavía hidrógeno. Uno que otro está usando hidrógeno, pero realmente es muy marginal. Y por supuesto, como lo dijo también Rodolfo, no solamente se trata de el combustible rentable, renovable, sino también los materiales que usan esa energía cada vez con menos consumo. Y también lo he señalado, hay que prestar atención. Ustedes, por ejemplo, que son ingenieros, deberían tener sus casas inteligentes. Entra a un dormitorio, se prende la luz, sale, se apaga, todas esas cosas tan simples que electrónica básica, realmente nosotros ya tenemos el conocimiento, pero no lo hacemos. Igual, bueno, podemos hablar toda la noche aquí, hay una serie de conocimientos básicos, científicos básicos, al alcance de todos, pero que nosotros todavía no lo usamos, y creo que el Colegio de Ingenieros debería hacer una campaña para que la gente común y silvestre como el que habla pueda usar estos conocimientos que están siendo desperdiciados en nuestro país para vivir mejor. Pero lo que quisiera, por favor, es que ustedes difundan, comprendan que la falta de ciencia y tecnología en nuestro país es responsable de todos los males, de los informales, los mineros informales. Todo el mundo quiere alguito porque no vende conocimiento, quiere materias primas porque no vende conocimiento. De modo que un desarrollo científico y tecnológico incluso va a permitir que la gente tenga empleo y no se dedique a la delincuencia.
la razón entonces por la que estamos acá luchando desde hace ya décadas y nadie nos hace caso, es esa, para que nuestros nietos tengan una vida mejor. Desafortunadamente, aquellos hijos que tienen cierta capacidad se van del país. Los gobiernos no los necesitan. Yo tengo 3 hijos, se han ido, me he quedado solo con mi mujer, y le digo a los hijos, ustedes se van y no se llevan a la mamá. De modo que uno es ingeniero computacional, otro doctor en informática matemática, está en la Internet de las cosas, la ciudad es inteligente, lo que ha hablado Rodolfo, pero obviamente cuando quiso venir, realmente la forma como nos tratan, hay que ser un poco cara dura para quedarnos en nuestro país. Muchas gracias. Y que... Muy bien, de esta manera damos término a nuestra reunión de esta noche. Nuestro agradecimiento al ingeniero Rodolfo Samayoa, al doctor Modesto Montoya y al ingeniero Edwin Quintanilla. Por favor, un aplauso para ellos. Por favor, antes de terminar, quisiéramos entregar a nombre del Colegio de Ingenieros del Perú un certificado a nuestro expositor de esta noche, el ingeniero Rodolfo Samayoa. Ingeniero Néstor Vargas, si nos podría hacer el favor de hacer la entrega, por favor. Igualmente invitamos al ingeniero Edwin Quintanilla, por favor, para la entrega de un certificado. Muchas gracias. Invitamos al doctor Modesto Montoya, por favor, para la entrega del certificado. Invitamos, por favor, para una foto oficial a al expositor y a los 2 panelistas. Al centro del... Ok. Para que esté completa la foto. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Y en nombre del colegio los invitamos a una atención en nuestra cafetería, por favor. Si nos acompañan por esta puerta lateral, de acá del lado izquierdo, en la cafetería. ¿Sí? Muchas gracias por su presencia y a los que nos han seguido virtualmente también. Gracias. Buenas noches. No, porque está que sus patas, tienen que arreglarlas. Sí, créanme. Solo antes del 31 de mayo, parece. Sí, de hecho que sí. De hecho. Señorita. Todo pago, ¿no? Hola, hola. Sí.